Ay, papá. Ok, ¿listo para esta otra hora? Va a estar bien bueno. Vamos a analizar el otro mundial. Tenemos las 8 en punto. Ay, papá. Mismo día, para lo que sepan, pues, va a salir en dos partes. Este va a salir, bueno, pues, salió en dos partes. Este podcast que estamos grabando ahorita va a salir de este miércoles en 8. El miércoles después de que salió la primera parte. Así dejémoslo. El miércoles después que salió la primera parte. Pero quiero enviar saluditos, ¿verdad? A algunas personas que son seguidores fieles de nosotros. Uno de ellos es Surk-K2. Surk, gracias por tu apoyo en Twitch. Main, yo sé que te estás trabajando duro para ponerte bien mamadísimo, pero siempre estás viendo ahí los directos que estamos haciendo fines de semana y gracias por eso. Se le agradece mucho. También a Juan Muñoz 557, siempre está dando like, comentando en nuestra cuenta de Instagram de Fútbol Exus. Un saludazo muy grande a Enzo Saldivar 28, este chamaquito le encanta fútbol, le quiere ser futbolista y eso es bueno, eso es bueno. Un gran saludo también. Y para nuestros grandes amigos que hacen podcast en inglés, siempre hablando de fútbol, Strictly, lo escuché bien, Strictly Football 21. Voy a decir que se dice así. Yo, sinceramente, me cuesta pronunciarlo en inglés a veces. La intención es la que cuenta, es Strictly Football. Es excelente. Strictly. Ahí, ahí ya lo saludamos. Eso es lo que espero Un saludo, que ya muchachos. estén aquí acompañándonos. En el caso de Surk, sí, hasta ayer estuvo, por ejemplo, en nuestra transmisión, ahí estuvo comentando el hombre, eso es muy bueno, se lo agradecemos. Quienes dan like a las publicaciones también, y asimismo este muchacho que su sueño es ser futbolista, ¿verdad? Que bueno, es excelente, muy bueno, hay que seguir practicando. Sí. Nosotros somos futbolistas. Bueno, yo soy futbolista frustrado. Mentira, futbolista. Ni si. A ver, yo lo único que juego es un perrerita en la calle. Y ahí nada más. Y eso que media hora porque ya me duele la rodilla. Y eso que de bajo nivel, con No. los chavitos. A ver. Bro, ¿cuándo fue la última vez que jugué fútbol? Dios mío, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que jugué fútbol, man. Sinceramente, estoy pensando, creo que fue antes que me casara, ya tengo 7 años casi casado. Olvidarlo, yo me retiro, pero bueno. Bueno, pues, ¿listo para la podcast, papá? Sí, El estamos temazo de listos. hoy está delicioso. Recuerden, esta es la parte número 2 de los mundiales, previo a la Segunda Guerra Mundial. Los dejamos. Es correcto. Sí, en la primera parte estábamos analizando 1934. Ahora nos movemos 4 años más en la historia. Si en 1934 la situación política estaba fea, imagínate en 1938. Un año después, en 1939, arranca oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya el Carlos. clima es todavía más tenso. Estaba súper tenso el clima en 1938. Pero, como analizamos en nuestro primer podcast, como introdujimos, ¿verdad? La gente necesitaba distraerse. Y el fútbol es un deporte, bueno, ahora es un deporte ya global, ¿verdad? Que incluso hasta los multimillonarios se interesan en él. Pero en aquel entonces, ¿verdad? Era el deporte de los pobres, el deporte que las personas pobres jugaban, el deporte que las personas normales, por así decirlo, ¿verdad? Practicaban. Entonces esas personas necesitaban distraerse de todo lo que estaba pasando. Bueno, ¿cómo dio inicio esto? En 1936, el 13 de agosto, en Berlín, mientras aún se disputaban los Juegos Olímpicos, se eligió la sede para este mundial. Y la sede fue nada más y nada menos que Francia. También estaba Alemania y Argentina como candidatos, pero pues se eligió a Francia.
Esta sería la tercera edición de un mundial y en este caso la segunda que se disputaba en Europa. No, y ahí me imagino por qué razón no eligieron Alemania. A ver, Hitler estaba buscando cómo empezar una guerra. No, yo no. Ya viste lo que pasó con este señor Mussolini, haciendo que todo el mundo levante el brazo. Imagínate lo que va a pasar con Hitler. Si el partido no le gusta, mandan a matar a todos los jugadores, toda la gente. Es correcto, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que sucedió. Pero esta situación molestó a los países de América. ¿Por qué? Porque se pensaba en cierto momento que iba a haber una alternancia. O sea, que un mundial lo iba a hacer Europa y otro mundial lo iba a hacer América, quienes fueron, ¿verdad?, los primeros que iniciaron con esto. Es curioso que, si recuerdas, el mundial pasado, Uruguay no asistió No. por dicho, ¿verdad? por niñería, como dijiste tú. Bueno, este mundial tampoco asistió. ¿Y por Ay, qué no asistió? Bueno, porque dijeron, ¿verdad?, de que como no hubo alternancia, entonces ellos no iban. Igual, otro encaprichamiento. Incluso, además de Argentina, fíjate que todas las otras selecciones sudamericanas, excepto Brasil, decantaron o se bajaron del barco de la idea de ir al mundial. Inclusive la propia Argentina. Se perdió ese mundial. Entre otras razones, ¿verdad? Eh, la, las federaciones americanas le dijeron a FIFA de que ellos participaban. O sea, mira cómo era en aquel entonces, ¿verdad? La situación que a muchos les gustaba poner sus propias condiciones. Que ellos participaban en el mundial solo si entraban directo, si no jugaban las eliminatorias, que ya se estaban jugando las eliminatorias. FIFA, pues, FIFA lógicamente, y creo que a mi juicio la decisión más sabia, le dijo que no, porque imagínate, si lo hubiesen hecho eso ellos así, otras selecciones hubiesen querido lo mismo. Y al final, lo que ellos estaban organizando se iba a desorganizar. Y es por eso que después Argentina, entonces, y otras selecciones se bajan del barco. Y ya no quisieron ir. Y Brasil, esto es muy interesante, dice que una vez el amor y el interés salieron a pasear ok. y por interés. ¿Qué sucedió? ¿Por qué fue Brasil? Bueno, porque Brasil estaba, eh, estaba interesado en que en 1942 le dieran a ellos la organización del mundial. So, al final, ok, mira, yo voy a ir a jugar allá, pero mire, próxima vez lo hacemos en mi patio. Imagínate la cara de los brasileños cuando un año después, porque fue en el 39, ¿verdad? Que me mencionaste que se armó la Segunda Guerra Mundial. Imagínate los brasileños como esperanzados y ahora, che. No, no, así no hablan los brasileños. ¿Cómo hablan los brasileños? Hablan portugués. Portugués. Oh, Y imagínate, de hecho, el fútbol se tuvo que paralizar, o bueno, los torneos mundiales en este caso se tuvieron que paralizar por poco más de 10 años. Creo que fueron 12 años los que estuvieron paralizados. Lo que estaríamos wow. hablando de 3 mundiales. Tres Entonces, el millones. Brasil fue, pero no pudieron tener este mundial. La verdad es que en 1938 el panorama fue bastante oscuro. Fue bastante oscuro para todas las selecciones, porque muchos países que participaron ya vivían problemas políticos. Por ejemplo, en el caso de España, este mundial era en 1938, en 1936 estalló una guerra civil. Entonces imagínate lo terrible que es una guerra civil, ¿verdad? Esta situación tenía
contra las cuerdas al país. Entonces, igual la selección de fútbol se veía afectada, porque mira, si ahora, por ejemplo, hay un país como es Corea del Sur, ¿verdad? De que es legal o es una ley que los jugadores o las personas, más bien en este caso los varones, al cumplir Jóvenes. cierta edad, presten el servicio militar, no importa seas quien seas, llámese como se llame, los jugadores, la mayoría de los jugadores interrumpen su carrera por 2 años para cumplir con esta ley. Entonces, Sí, ahora imagínate en el pasado. un En el gran, pasado, los propios jugadores tenían que defender, por así decirlo, ¿verdad? Entre comillas, su nación. Y esto fue un gran ejemplo dificultado. de eso es Son. Este brother tuvo que ir. Correcto. Sí. Bueno, de hecho, en el caso de Son, es curioso que él no fue porque hubo un arreglo ahí entre la federación y el país, ¿verdad? Y entonces creo que era que si ellos clasificaban a la segunda ronda del Mundial y Yeah. lograron clasificarlo después de ganarle a Alemania. Pero pues muchos no han corrido con esa suerte. Por ejemplo, mira, aquí un ejemplo más sencillo. Ahorita en los Juegos Olímpicos, igual hubo otro arreglo que era, creo yo, que si llegaban con alguna medalla los jugadores coreanos, sea bronce, sea plata o en su mayor probabilidad, ¿verdad? O mayor privilegio, la de oro, entonces no iban a cumplir ese servicio militar. Pero como no lo hicieron, entonces estos jugadores tendrán que prestar ese servicio. Por eso es que en el pasado, ¿verdad? Las elecciones se veían más afectadas. Y un caso palpable de esto es lo que sucedió con Austria. En la primera parte te decía de que este enfrentamiento Austria-Alemania había que ponerle un pequeño asterisco. ¿Por qué? Porque Adolf Hitler, en su idea expansionista, pues entonces él vino y reclamó o anexó al país austriaco como un estado o una provincia de Alemania. Entonces, ¿qué sucedió? Que Austria, quienes ya tenían su boleto clasificatorio al Mundial, ya no pudieron ir porque ya no eran un país, ahora eran parte de otro país. Ay, Entonces, mira qué horrible. todas las cosas que estaban pasando. Que fue un mundial plagado o rodeado por bastantes situaciones complicadas, porque la verdad es que cada continente de donde llegaban las selecciones tenía algún problema, tenía alguna guerra entre ellos mismos y después pues las cosas fue totalmente peor, como ya la historia nos lo dice. Pero fíjate que yo no recuerdo mucho. Yo creo que tal vez no estaba mucho en la escuela, en la clase de historia, pero Sudamérica fue muy afectado por la Segunda Guerra Mundial, porque a ver, que yo sepa, Europa sí básicamente fue el campo de batalla Europa. Después vino Norteamérica y Japón, pero peleaban en el centro, no, ni siquiera peleaban en su... Bueno, Japón llegó a Pearl Harbor para la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿verdad? Ahí van a poner por favor, pongan en los comentarios si Japón llegó a Pearl Harbor. Pero Pues sí, no es nuestro podcast directamente, ¿verdad? De la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero yo miré la película. la verdad es que fue menos afectada. Porque, por ejemplo, lo que tú mencionas, mira, Estados Unidos recibe el ataque en Pearl Harbor de Japón y entonces ellos contrarrestan con las dos bombas de De Hiroshima y Hiroshima. Nagasaki. Correcto. Que Entonces, para que no sepan, fue la primera vez que se supo sobre una bomba nuclear. así es. Entonces, la verdad es que fue terrible. Esta situación fue terrible. Fue horrible, horrible, horrible. Ha horrorizado a la historia humana. La Primera Guerra Mundial no le llega ni a los talones por todas las cosas que sucedieron. No, pero es que, a ver, Esto, hay que ver, en la Segunda Guerra Mundial ya había más tecnología, ¿para qué tiempo, verdad? Claro, sí, más armas, más diferentes maneras,
Ahora, imagínate que cómo le afectó a los jugadores. Porque, a ver, en una guerra, brother, ahí no te salva ni el dinero. Hay que ser sincero. Sí, Tengas no. plata o seas quien No, seas. porque si, por ejemplo, invaden tu país, invaden tu territorio, entonces la pasas muy mal. Por eso es que el fútbol quedó paralizado en este momento. De hecho, pues tenemos pensado hablar un tema, ampliarlo un poquito más este tema. Pero bueno, al final en este mundial, entonces, hubo los países que se clasificaron. Es curioso cómo en cada mundial venía debutando alguien nuevo, venía debutando alguien nuevo. En el mundial pasado analizábamos que fue Egipto, el primer país japonés. Perdón, estaba leyendo algo aquí japonés, el primer país africano. Pues, bueno, para los que no sepan, es algo interesante de que en Japón usted puede encontrar las pirámides de Egipto según Enrique. Y Egipto, que atraviesa el río Nilo, es por donde cayeron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? No, me Allá en está Japón. cerca. Lo siento. Bueno, el punto es que en el mundial pasado fue Egipto, ¿verdad? El primer país africano. Y en esta ocasión fue la India orientales neerlandesas, ahora la India normal, ¿verdad? Que era el primer país asiático. Pues ahí estaba debutando también. Oh, ok. Fíjate los países que participaron. Alemania, Egipto, Japón. Bélgica. No, ninguno de los dos. Son el mismo, ninguno de los dos. Alemania, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Francia, Hungría, la India orientales, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Holanda. Suecia, Suiza y a ver, mira, escucha esto. Y Cuba. Espérate, ¿era mundial de fútbol o era mundial de béisbol? No, era un mundial de fútbol. Y Cuba. ¿Cómo es posible que Cuba Cuba, ha ido a un mundial y nuestra selección en Nicaragua no ha ido a un mundial? bueno, tenemos que pasar Guatemala todo un... tampoco ha ido a un mundial. Buena pregunta. Pero a ver, a ver, a Pero ver, a ver, mire, a ver, 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 a ver. ¿Cómo es que Cuba llegó al mundial? correcto, ahí es donde iba. Mira, fíjate que esto es bastante interesante porque digamos de que clasificó ¿Cómo? sin jugar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo que sin jugar? Clasificó sin jugar. Sí, mira, ok, aquí te explico. Ok, mira. Este era el cupo norteamericano. Este era el cupo norteamericano, ¿verdad? ¿Qué sucedió con esto? Bueno, en un inicio se tenía pensado una eliminatoria entre 4 países, en los cuales iban a estar Colombia, El Salvador, Cuba y Costa Rica. Después de eso, Colombia y El Salvador, pues, se salen, ¿verdad? No sé qué estaba haciendo Colombia ahí, porque en Sudamérica, la verdad, no tengo idea. Se Colombia se sale El Salvador también, y entonces entra la Guyana neerlandesa. Que es la El Guayana ganador, francesa que hoy se conoce, ¿no? correcto, creo que sí. El punto es que, mira, el ganador de estos 3 partidos tendría que viajar a Francia. Ah, papá, esa es plata. Correcto. Entonces, ni los costarricenses, ni los de Guyana, los guayaneses, Guayana. entonces no quisieron ir, dijeron que no tenían lo suficiente. Entonces, ¿sabe que esto es interesante? Porque entonces fue así de que Cuba, no sé de dónde sacó la plata Cuba para ir a Francia, de que Cuba entonces clasificó al Mundial. Porque todo se clasificó sin jugar, todos los contrincantes se bajaron de la mesa, ya nadie quiso jugar porque es muy largo y que no sé qué y que no sé cuánto, y entonces al final Cuba participó. O sea que si, por ejemplo, ahorita en CONCACAF nadie quiere jugar, clasificamos también nosotros.
Eso es bueno. Tenemos que idealizar un plan para secuestrar a todos los jugadores de cada selección y a los suplentes y que vayan a Nicaragua al Mundial. Así es. ¿Ya? Lesionamos a Keylor, sí, muchas cosas. Pero bueno, a ver. Hay una cosa que aquí no me calza. En el primer mundial fue en los Estados, ¿ok? México estaba muy bien en ese tiempo jugando fútbol. Como estaba dándole paliza a los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora en este mundial con los Estados y México? ¿Por qué no van ellos? Sí, correcto. Aquí hay un detalle interesante. Mira, en el caso de Estados Unidos, la verdad es que es un solo chacuatón. Básicamente, como decimos acá, vamos a utilizar esa palabra, es un solo chacuatón. Para los que no sepan qué es un chacuatol, es cuando como combinas arroz y frijoles y los mezclas y ni se sabe qué es qué. No, eso es gallo pinto. No, no Bueno, es lo sí, mismo. bueno, no, pero así, dejémoslo así. Okay. Creo que si algún nicaragüense escucha lo que acabas de decir es una ofensa total, más hater para ti todavía. Perdón. Pero, mira, lo que sucedió es que la India, ¿verdad? En este caso, la India debía viajar hasta la ciudad de Rotterdam en Países Bajos, Países Bajos, para enfrentarse a los Estados Unidos. Holanda. Pero los estadounidenses no quisieron ir tampoco. Y fue por eso que la Guayana neerlandesa, pues entonces acudió al Mundial. O sea, Estados Unidos tampoco quiso movilizarse tan largo y al final no fueron. Y por eso es que dejaron su lugar vacío. Entonces, no quisieron ir simplemente por la distancia, no quisieron ir simplemente porque también hay que ver, porque una cosa interesante es de que, ¿cómo lo dijéramos amablemente? A ver, Estados Unidos se estaba metiendo en la guerra, básicamente. Estados Unidos sabía que tenía que entrar a la guerra muy, muy pronto y ese desmadre los iba a alcanzar a ellos. Entonces, no creo yo que estaban pensando mucho en fútbol, en un mundial, más bien en ese tiempo, incluso, si no me equivoco, creo que fue la gran recesión acá, económica. La primera gran recesión en los Estados Unidos. Creo que sí, pero si no, creo que no. Entonces, no estoy muy seguro. Pero sí, este es algo que afecta hoy en día incluso, porque a ver, el fútbol es dinero, sí, pero para ir a jugar un partido de fútbol necesita dinero. Brother, a ver, yo recuerdo Así. hace algunos años atrás en uno de los mundiales que fue El Salvador al Mundial de Fútbol. Y normalmente te acuerdas que siempre intercambian las camisetas. Entonces dijeron en la selección de El Salvador, bro, intentar no cambiar mucho porque no andamos mucho equipación. ¿Me entiendes? Porque requiere mucho dinero. Mira, a ver, hospedaje, llevar a los jugadores, hospedaje. Una paliza, los salvadoreños. ¿Ya? Y El Salvador, pues en cosas de fútbol va mejorando bastante, igual que Nicaragua, va mejorando bastante. ¿Me entiendes? No, y en Creo ese mundial en que mataron a El Salvador, ahí en México, ahí a la cuadra. a la cuadra, completamente horrible. No, ¿Ya? no, no tenían que viajar mucho. Pero sí, Eh, esto es por eso es que Estados Unidos se perdió. Y con México, bueno, mira, la información ni siquiera lo menciona México. Ni siquiera. Wow. Pero No, bueno. lo estuvimos investigando, ni siquiera se sabe nada de México. Wow. México no existió hace años, México. No Con existía todo en el respeto. mundial. Con todo Sí, respeto, pero bueno. Ok, entonces, básicamente porque nadie quiere ir, Cuba dice, yo voy a ir, voy a vender la isla, La Habana, vamos a vender La Habana y vamos a irnos para allá. Pero, bueno, sinceramente, Cuba, la economía de Cuba era muy buena en muchos años, realmente.
con muchos problemas después de Sí, gobiernos que se desmadró todo, igual como con Venezuela. Pero bueno, ese es para otro podcast, no para acá. A ver, así es. entonces, el ganador o el único persona que iba a ir se fue a Europa. Entonces, de los representantes latinoamericanos tendríamos que dijiste tú que era Cuba, eh, Y Brasil, y Brasil, porque Brasil quería el próximo mundial, básicamente. así es. Solo Después de eso. ahí después de ahí todos eran europeos, toditos europeos y bueno, y la India, ¿verdad? Que era asiático. Ok, Mira, fíjate que entonces, ahora, ¿cómo sí, iba a ser? Ya vimos de que en el primer mundial se hicieron los fases de grupo, ¿no? En el segundo mundial fue uno correcto. contra todo, no, ¿cómo es? Bueno, básicamente muerte Fue súbita, eliminación directa. eliminación directa. Correcto. En este caso fue igual, fue eliminación directa. Fue la segunda vez que se utilizó esto. Igual, si había un empate, entonces pues tenía que ir a la prórroga, si no, entonces a jugar un partido de desempate. Pero mira, fíjate que acá de nuevo comenzamos a ver cómo el fútbol tal y como lo conocemos, pues se viene formando. Porque en este mundial se presentó la iniciativa, que pues, después se volvió una realidad, de lo que se le conoce o se le conoció como los cabezas de serie. Que eran estos cabezas de serie? Bueno, eran selecciones que no se iban a enfrentar entre sí en los octavos de final. ¿Por qué? Bueno, porque querían que el ambiente, ¿verdad? El juego fuera más divertido. Por ejemplo, mira que esto existe hoy en día. Cuando se hace el sorteo de la Champions, los equipos más fuertes, los equipos campeones de liga, ¿verdad? Están en el bombo uno y entonces estos equipos pues no se enfrentan entre sí hasta quizás ya los octavos de final, si acaso los cuartos de final. Bueno, sí va a pasar. Correcto, siguen a pasar. ¿Por qué? Porque quieren preservar el espectáculo. Y sucede igual en el Mundial. Los equipos más, las selecciones más fuertes van al bombo uno, son cabezas de serie, llámese Brasil, Alemania, España, Italia, Inglaterra, son equipos que pues la FIFA no quiere que estén en el mismo grupo, ¿verdad? Sino que más que todo pues puedan ser los cabezas de serie. Y fue lo que pasó en este primer mundial, porque así entonces las selecciones top, de aquel entonces las más fuertes, podían llegar a la final. Y es Ok. lo que sucede, mira, porque sí, sí, Ujú. sí. Pero mi pregunta es, entonces, ¿quién estaba en esta cabeza de serie? Sí, mira, por ejemplo, aunque no se menciona exactamente todos, pero podemos pensar en Alemania, era uno de ellos. Hmm. Alemania, pues ya estaba mostrando, ¿verdad?, su buen fútbol. Francia, la anfitriona de este mundial, también era cabeza de serie. Italia, que venía de ganar un mundial, era otra cabeza de serie. Entonces, como estábamos hablando, ¿verdad?, que comenzaban con los octavos de final, entonces este tipo de selecciones, pues, estaban en bombos como cabezas de serie, ¿verdad?, para no enfrentarse entre ellas, sino hasta más avanzado el torneo, ya por lo menos los cuartos, la semifinal o incluso hasta la propia final. También recordemos que en aquel entonces Checoslovaquia, ¿verdad? Estaba también jugando muy bien. Eso es interesante porque, a ver, si nos llevamos a pensar, eh, siempre en una competición están lo más fuerte y lo más débil. Y sería injusto para el público ver primero echar todos los fuertes en primera temporada, por así decir, no, en primer juego, los primeros juegos, ver los primeros juegos, porque nadie va a ir a ver un partido entre dos equipos débiles, ¿verdad? Teóricamente, los más pobres que nadie quiere ver. Nadie quiere ver esos partidos. Son partidos que pues tienen que darse porque son rellenos. Porque mira, por ejemplo, imagínate que en un grupo de la casualidad que quede Italia y Argentina, por ejemplo. Okay. O sea, Argentina no logró estar en el bombo uno y está en el bombo 2. Pero en ese mismo grupo está, sin menospreciar, ¿verdad?
Está, por ejemplo, imagínate Irán Nicaragua. contra Australia o Estaríamos en contra un mundial. Nigeria. Entonces, no es tan llamativo, ¿verdad? Pues como sería ya ver a Italia contra Argentina. Oh, Entonces, sí. esto es lo que la FIFA comenzó a crear y pues hasta el momento lo sigue manteniendo. Ujú. Ok, excelente. Ahora, entonces, ¿cómo llegamos de los octavos hasta la final? En el punto de que estas cabezas de serie no se van a enfrentar entre sí, probablemente hasta casi el final o cuarto. ¿Qué Sí. fueron los resultados de esto? Mira, por ejemplo, antes de pasar, te quería mencionar algo. Ajá. Fíjate que este fue el primer mundial el cual contó con un balón propio. O sea, Oh, porque, por sí. ejemplo, si tú recuerdas, en el primer mundial, esto lo analizamos, cuando fue la final, Uruguay quería jugar con el balón que ellos llevaban. Sí, Y sí. Argentina quería jugar también con su balón. Y al final lo hicieron mitad y mitad. En el mundial anterior al del 38, en este caso del 34, pues fue una historia similar. Pero ya en este, ya se cuenta con un balón específico para cada partido, o sea, el mismo balón para todos los partidos, fabricado por la marca Allen. Hmm. Entonces, esto podríamos decir que fue el primer balón ya establecido para un mundial. Yo Y encontré mira, la foto. Aquí la voy a poner. No, espérate. okay, Acá, acá, acá. en algún lado, En que algún lado. Todos lados. somos locos de Chespirito. Sí, mira, hoy en día tú sabes de que es una emoción ver cuál será el diseño del nuevo balón del mundial. En su momento habrá la famosa Yabulani del 2010, A muchos no les gustó. a muchos no les gustó, pero otros todos querían una Yabulani. Después la Brazuca de Brasil, que otro balón, o sea, el diseño precioso. El del 2018 no lo recuerdo el nombre, pero pues siempre uno está a la expectativa de cuál va a ser la mascota y cómo irá a ser el balón también. Excelente. Dame un segundo, ¿ok? De nuevo mi mamá me está llamando. Ah, ok, volviendo. Lo siento, una parada técnica. Pero a ver, te tengo una pregunta. Suéltale. En este mundial aparece el primer, en este mundial en 1938 aparece el primer balón oficial. Para ti personalmente, ¿cuál fue el peor balón de los mundiales? Bueno, mira, recuerdo desde el 2006, pues hasta la fecha, porque el del 2002 estaba muy pequeño todavía y no recuerdo muy bien. Viste el de Corea-Japón. Está buenísimo. No, estaba muy pequeño todavía, entonces la verdad es que no lo miré. Pero 2006 a la fecha, mira, el diseño del 2006 me gustó, es creo yo uno de los mejores balones a mi juicio, ¿verdad? ¿Verdad? Que como dicen, ¿verdad? Para gustos están los colores. Pero en cierto momento, igual muchas personas criticaron el balón Yabulani, sí, que era muy feo, que no corría bien o cosas por el estilo. El de Brazuca era muy bueno, tenía un estilo muy bonito. No sé los otros que hubieron. Pienso que para mi juicio el mejor es el de Alemania 2006. Sí. Alemania 2006. Está bueno, está bueno. Es excelente. Y fíjate que no eres el único realmente de que no le gustó mucho lo del Yabulani porque, a ver, muchos porteros decían de que el balón era muy resbaloso, que brincaba mucho, entonces era algo difícil de sostener. Pero si nos vamos a hoy en día, como son los balones, comparado, mira, voy a poner acá, magia de la edición, aquel balón de Yabulani y comparado el balón de 1938, el famoso, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Tenía un nombre, ¿no? No, era fabricado por Allen, pero no Ah, tenía un Allen. nombre específico. Ok, está bien. Entonces le vamos a decir Allen. Sí, eso es Allen. A-L-L-N. Entonces, Correcto. imagínate, ¿cuánto pesaría realmente este balón? Porque hoy los balones, brother, no pesan mucho. Va a decir que no. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Hay algunos que sí, por ejemplo, cuando el fútbol sale, el balón muerto, que le llaman, A ver, bueno, pues sí, ¿te pero si te estamos acuerdas? hablando,
¿Te acuerdas del coco que tú tenías? Y todavía lo tengo, está en la casa de mi madre, ese coco. Ese coquito, cómo nos jugamos ahí en la cancha del Politécnico con ese coco. No, y te cuento Dolían que los pies patear esa cosa, pero se arrastraba bien. no, fíjate que se arrastra muy bien aún hasta la fecha, pero sí que era un balón que dolía en la espalda. Y, Coco, patearlo y dominarlo era un golpe seguro, segurísimo. sí, sí, ya, yo me quebré más de una uña, bro, con ese coco, ¿viste? Y darle un No, solo punto. y te fíjate que ese coco era como un poquito chato de un lado. Sí, Entonces vos pero le pegabas y salía. total, ya no era redondo, tenía una forma toda extraña. Sí, 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 sí. Pero, a ver, aquí le voy a poner la imagen del balón de fútbol de Pensé que ibas a poner la Aaron. imagen del coco. Deberías de poner la imagen del coco. No tengo foto, brother. Hay que conseguir la imagen de ese coquito, porque la verdad es que era un balón. Tiene Es que muchos buenos recuerdos ese coco. no tengo foto desde esos tiempos, fíjate. Tendré que ver, tal vez en mi Instagram tengo foto, pero no Sí. estoy seguro. Y Voy bueno, a mira, y buscar. hablando de lo que preguntabas, ¿verdad? De los resultados. Mira, uno de los partidos más interesantes fue cuando jugó Suiza, perdón, contra Alemania, que se necesitó un partido de desempate 5 días después del primer partido. Y mira, esta es la tensión, porque Alemania pues era una de las favoritas. Y no sé si tú has escuchado el término catenaccio. Sí. El catenaccio, antes de leer esto, pues yo siempre lo había relacionado con los italianos. Y fíjate que según lo que mencionaba, ¿verdad? La información de la cual investigamos, dice que en ese 5 días después, el técnico suizo, Karl Rappan, entonces él hizo una maniobra interesante. Mira, si tú te acuerdas, la formación de aquel entonces era un 2-2-5. Sí, cinco atacantes. Ahí se me pone la cámara. Cinco atacantes, dos defensas y dos en el centro. Sí, Era eso bien es justo. lo que comprendemos. Pero dice que en este momento, entonces él puso un tercer defensa por detrás de los dos habituales. Entonces eran tres los defensores. Después esto se convirtió en un 4-3-3, el famoso 4-3-3 utilizado a la fecha. Y imagínate que con esta nueva formación, Suiza eliminó a Alemania. Ahora, entonces, allá nació el defensa central. Sí, básicamente ahí nacen los dos centrales. Los dos centrales, porque recuerda que al haber cuatro, entonces ahí nacen también los laterales. Y esto es muy interesante porque como hemos venido hablando, o sea, esta es la historia, mucha historia de fútbol relacionado con los mundiales. Porque ves cómo los técnicos, ¿verdad? Comenzaron a implementar sus maniobras y pues hasta la fecha se siguen utilizando. Y eso es algo interesante, porque mira, a ver, yo siempre me gusta, para los que están escuchando el podcast, un saludazo muy fuerte a todos ustedes y los que están viendo el podcast en YouTube. Siempre cada vez que yo hablo de fútbol me encanta mencionar cómo el fútbol lo puedes comparar con la vida. Es cierto, la vida es muy difícil a veces, pero cuando haces pequeñas modificaciones, puedes salir del problema donde está. A ver, te tiraste 90 minutos o a ver, 120 porque hacían los 90 regular más los 30. 30 y no habían penaltis. No, Y tenías el problema de que no venciste a Alemania. Estás contra Alemania, la todopoderosa Alemania. Y entonces, no tienes la opción para decir, voy a salir vencedor, nada por el estilo.
Pero, ¿qué haces? Busca la manera como, en vez de darte por vencido, cambiar algo. Cambiar Así. algo pequeño, porque no fue un gran cambio. Pero este pequeño cambio que hizo, Al final, modificó completamente sí, todo. al final se convirtió, este pequeño cambio al final se convirtió en un cambio gigantesco. La verdad es que sí, Exacto. como mencionas, es muy interesante, ¿verdad? Porque esto nos muestra que no podemos, muchas veces encontramos, ¿verdad? Dificultades y pues sentimos que es una Alemania, pero entonces pues al hacer la modificación, ¿verdad? Quizás es algo pequeño que hay que modificar que al final el resultado es muy grande. Mira, y hablando de cosas pequeñas, la pequeña isla de Cuba, en comparación a todos los otros países participantes, mira, esto me llamó la atención. En aquel entonces eran permitidos 20 jugadores. Ese era el roster, ¿verdad? O los inscritos, 20 jugadores nada más. Okay. Cuba solo llevó 15 Acá, y jugó contra Rumania, el primer partido. Rumanía. Quedó 3-3. Entonces también fue necesario un desempate. Pero mira, esto es curioso, porque imagínate lo siguiente, imagínate que en la final del 2010, o ya no en la final, en los cuartos de final, Iker Casillas hubiese dicho, mira, yo no voy a jugar este partido porque me invitó la cadena Coppel o la cadena Movistar a narrar con ellos el partido. Ah, caramba. ¿Qué Espera, pasó? Mira, espera. ¿De sí, sí, portero pasas a comentarista? sí, mira, el portero Benito Carvajales no fue convocado para el partido de desempate porque prefirió ser comentarista del juego para una radio cubana. Oh, wow. Se pasan. O sea, él no quiso jugar este partido por ser comentarista. Y sorprendentemente, Cuba ganó 2-1. Entonces Ah, pasó a los cuartos de final. entonces, el Ya maleta era el portero. prácticamente, porque solo encajó un gol. Lástima fue, la verdad es que no sé si en el siguiente partido él fue el que jugó, el que tuvo una portería, porque eh, en los cuartos de final, ahora Cuba iba contra Suecia y Suecia le metió 8 goles. 8 goles Ah, por 0. Y ahí llegó el sueño Cuba. wow, 8 goles, fin. Ok, 8 goles. vamos a. Mira, a ver, yo encontré la ficha. Ah, sí, lo tengo acá. Domingo 12 de junio de 1938. San Google. A la Sí. madre, eso fue una masacre. Dos, A ver, dos, dos. dice. Sí. Tienes toda la razón. Los titulares son el arquero Benito Carvajales, el defensa Jacinto Barquín, el defensa Manuel Chores, el mediocampo Joaquín Arias, Pedro Verges, Tomás Fernández, que era el capitán, José Rodríguez, el delantero Juan Alonso, Pedro Ferrer, Héctor Socorro y Juan Tunas. Y los suplentes son una salvajada. Los suplentes solo tenías 4 suplentes. Un arquero suplente, que si se te... Y no tenía mediocampo suplente. Tenía 3 delanteros como suplente. Cuba, en ese partido. Ahora, mira cómo se fue. No, pues el de Suecia fue el arquero Henok Abrahamsson, Ivar Eriksson, Ole Kakrek, Erik Almer, Zlatan Ibrahimovic, Kurt Strabon, Harry Anderson. Había otro Zlatan Ibrahimovic ahí. No, era el único, el dios que ha existido. Pero, a ver, el capitán Tore Kellersen. ¿Cómo decir? Desde ese momento ya jugaba. Ya jugaba con Suecia. Zlatan fue el que venció a los ingleses. Hay 2 que se sirvieron triplete. Qué bárbaro, qué paliza. Pero tenés razón. Benito Carvajales tuvo una portería ese día. Imagínate entonces.
Ahora, ahí puedes poner tú la imagen si gustas, tal vez encuentras de Benito Carvajal. Otro detalle que me llamó la atención de este mundial es que, bueno, Francia quedó eliminada contra Italia en los cuartos de final. Hasta ese momento, Uruguay e Italia, que habían sido anfitriones, habían ganado el mundial. Entonces, Francia fue el primer anfitrión que no ganaba su mundial. ¿Y por qué me llamó la atención esto? Porque si fuera una constante que el anfitrión siempre gana el mundial, estamos hablando de que México tuviera 2 mundiales, Estados Unidos 1, Sudáfrica 1, Qatar y todos Espera, los espera, que espera. ¿Qatar qué dijiste? Qatar también tendría un mundial. ¿Por qué? A ver, vuelve de nuevo que me perdí, espérame. En el pasado, bueno, los primeros 2 mundiales fueron ganados por los anfitriones. En el primero lo ganó Uruguay, quien fue el anfitrión, y el segundo Italia. El tercero, que es en Francia, Francia pierde en cuartos de final y se convirtió en el primer anfitrión en no ganar. Entonces yo te digo que si esto fuera una Brasil. constante, que si esto fuera una constante, ¿verdad? De que el anfitrión siempre gana el mundial, entonces México tuviera 2 mundiales, Estados Unidos tuviera 1, y esos países que son anfitriones tuvieran un propio mundial también. Wow, es impresionante. Ay, 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 imagínate. Ahora, ahí lo que podríamos hacer es ver cómo Nicaragua tenga un mundial, porque así es posible de que tal Ahorita vez pueda. sería, estamos hablando que ya es el del 26, creo que el del 32, para celebrar los 100 años de los mundiales. O bueno, ahorita que va a ser cada 2 años, pues podemos ver ahí la sede en Estelí. No, oh, ya. Pero la final tendríamos que jugarlo en el Cacique. Pues bueno, podría ser, o en el Nacional, en la cancha de aquí cerca, en el futbolero podría ser también. Un 7 contra 7. Sí, para que descansen los jugadores y no se estresen mucho. Mira, fíjate que hablando de la final, Ajá, ajá. la final de este mundial también fue interesante porque reunió a Hungría, perdón, reunió a Hungría con Italia el 19 de junio de 1938 a las 5 de la tarde. Habían 45,000 espectadores. Eran 2 estilos bastante diferentes. Por una parte estaba la fuerza defensiva de Italia y por otra parte la eficacia goleadora de los húngaros. Y mira, ¿recuerdas que mientras analizábamos el pasado mundial hablábamos de lo que hizo Benito Mussolini a fin de que Italia pues ganara el mundial y después de que lo ganó, todas las cosas? Entonces, mira, el público francés, aunque en la primera parte del mundial, ¿verdad? Era muy hostil, era muy pesado con los italianos, justamente por el gobierno que tenían. Mussolini. Correcto. Dice que aplaudieron el triunfo de Italia. ¿Por qué? Por el espectáculo que dieron, porque fue un partidazo Oh, wow. el que reunió, ¿verdad?, a estas 2 selecciones. Pero ¿qué hizo Mussolini? Bueno, cuando llegaron a Italia los jugadores, entonces recibieron un premio de 8,000 liras, que la verdad es que me imagino que en aquel entonces era una cantidad bárbara. Y si lo pasamos a la fecha, también otra cantidad bárbara, ¿verdad? Entonces, a cada jugador le dio 8,000 liras. Bueno, la información dice los futbolistas un premio de 8,000 liras. No dice si cada uno. Ah, bueno, le dio a los 20. Pero a ver, 8,000 dividido entre 20. 8,000 dividido entre 20 es un montón de dinero todavía. Wow. Pero a ver, eso. Ah, Seguramente que sí te digo. ya. Ahora, es interesante, sí, eso. A ver.
Eh, en ese punto, Mussolini, por lo menos en ese punto, dijo, ¿sabes qué? Voy a reconocer lo que hicieron, porque no Sí, solamente los torturó psicológicamente, porque era una tortura psicológica, sino que también le dio su recompensa como niño bueno. Hay muchos, por desgracia, hay muchos países que a sus estrellas, no solo en el mundo del fútbol, pero tal vez, mira, en el mundo del fútbol tal vez voy a decir, lo tratan mejor, ¿no? Hay torneos, o perdón, hay deportes que se tratan mejor a la estrella. En el mundo del fútbol es donde se trata mucho mejor a cualquier estrella o a cualquier persona, representante que va a ir a jugar un torneo. Por ejemplo, para los olímpicos, mundiales, para los Juegos Olímpicos, muchos mm, competidores tienen que poner de su propio bolsillo para poder ir a los torneos. Imagínate. Y esta gente a veces ni tienen. Han habido casos en de que los muchachos o los competidores lo que hacen es vamos a hacer recolecta entre toda la familia, amigos, ¿verdad? Entonces allá en ese punto sí deberían de meterle un poco de candela a las elecciones o más bien los gobiernos, apoyar más el deporte, porque es bonito. Fíjate que, ujú, ajá. Sí, no, puedes continuar. fíjate que por ejemplo acá, en los estados, uno dice, uy, la gente le encanta venir acá porque trabajas, hay trabajo, hay oportunidades, pero algo que a mí me encanta personalmente mucho acá es que vas a encontrar muchos campos, campos de fútbol, campos de béisbol y parques. Y la ciudad, bueno, no en todos los estados, claro, hay que ser sincero. Hay estados de que son igual que nuestra capital, Managua, o son mucho más peligrosos. Hay lugares, ciudades que son mucho más peligrosos que cualquier país de Centroamérica. Estaba viendo, hay una aplicación, ahora vamos a hacer un poco el tema. Hay una aplicación que encontré sobre que te reporta los crímenes, ¿ok? Mira que tuani, está tuani. Te reporta crímenes y lugares donde dice que no puedes ir a cierta hora en la noche. Entonces, donde yo vivo está cerca de Las Vegas, ¿ok? So, el centro de Las Vegas puse por semana, la semana pasada le puse y salía, era rojo completamente. Asalto, robo armado, tiroteo, decía por acá, tiroteo por acá, tiroteo por acá. ¿Y qué vas a pensar tú? Las Vegas es una ciudad que es muy famosa por sus casinos, que puedes contratar personas para que hagan lo que quieras. Y sabes, hay mucha delincuencia. Entonces, allá sinceramente tienes que ir hasta cierta hora y así te pasas. Después de cierta hora, 5 de la tarde, vas bajo tu riesgo. Entonces, pero, Necesitamos a Batman. Batman, pero necesitamos, pero hay muchos lugares sí que tienen campos de fútbol para que las personas vayan a entrenar. Y digo yo, eso va a ser tan... ¿Te imaginas tener campos de fútbol como el futbolero, pero que no sean privados? Imagínate, Ginotepa, tener... La A verdad es ver, genial. Bueno, mira, fíjate que, por ejemplo, hay un sector en Masaya en donde la dividen en varias canchas así sintéticas que están abiertas al público. Claro, es- hay una persona cuidándolo, ¿verdad? Porque también te quiere cuidado, pero a diferencia del futbolero, pues no es pagado. Pero a sí, la ver, verdad a ver, tú es quieres que partir al futbolero. ¿Cuánto cuesta ir al futbolero? en la noche son 700 córdobas, $20, una hora. En el día son, estamos hablando de por lo menos $13, $13 una hora en el día, 20 en la noche. Wow, por las luces y todas las cosas. Pero está Correcto. bien equipado. Sí, Porque, no, claro. soy Los sincero, yo barcos nunca están fui al futbolero. cuidados.
Es necesario que entres con zapatos para fútbol. Los balones son muy buenos. Está muy bueno, pero solo son 2 canchas y tienes que estar esperando ahí, cosas por el estilo. Ahora, imagínate tener la posibilidad de tener varias canchas, mijo. Ese es un buen negocio y no te pega yo. Sí, no, por lo menos, aunque ya no sea pasto sintético, fíjate que aunque sea monte común, las personas, yo recuerdo, había un lugar en donde íbamos todos los lunes y pagábamos 5 córdobas por persona. Ah, está hablando en el Santa Cecilia. No, la estancia de Santa Ah, Cecilia la no. estancia. ¿Qué La pasó? ¿La estancia, estancia está cerrada todavía o no? la verdad no tengo idea, pero íbamos todos los lunes 5 córdobas por persona Ya, y era yo uno iba, pero normal. no pagaba. De hecho, incluso hubo una ocasión donde para emparejar el terreno echaron la tierra y solo le echaron la tierra y uno pateaba y pateaba la tierra y eso era espantoso. Pero pagábamos y era grande y jugábamos 11 contra 11. Era un campo grande. Y si no, pues movíamos solo las canchas y jugábamos y eran solo 5 córdobas. O sea, ¿cuántos son 5 córdobas en dólar? Unos cuantos centavos en dólar. 0.5 centavos. Por, por, Ah, mentira, ¿cuánto es? Ya me diste por la persona. curiosidad. Entonces, ahora imagínate, pero llegaban 3 equipos de 10, por lo menos tenía la persona, ¿verdad? Unos 150. Y no, solo nosotros, no solamente nosotros llegábamos, ¿Cuánto vale el dólar ahorita en Nicaragua? en 35 córdobas. Es dividido, ¿no? 5 Eh, dividido entre 35. correcto. Sí, ¿Ah? sí, cuando vas de algo mayor a algo menor es dividido. Entonces 0.14 centavos. Entonces 0.14 centavos dólar costaba jugar ahí. Imagínate. Pero y es una cancha grande y hermosa. Y uno, pues, Sí. no, a ver, hay que ser sincero. Porque fíjate que estaba viendo sobre el Silotepel, el Fútbol Club, que un saludazo y alegres que va a volver a la tercera división. Estaba viendo, según la página de, ¿cómo se llama? La de, que lo seguimos a ellos. El encargado de fútbol en Nicaragua, ¿cómo se llama? Funica, Fufida, Fenifoot. Fufafa. Semifoot. Iba con F. Semifoot. Fenifoot. Federación Femifoot. Nicaragüense de Fútbol. No es semifoot, es femifoot. No, Federación Nicaragüense de Fútbol. Ok, Fenifoot. ellos. Saludos. Ahora, es interesante de que según su portal, el Silotepel, su cancha es el Pedro Selva. Que para el que Bueno, no sepa, dejó de serlo hace mucho. Ahora no, como es tercera división, pues o el campo del Politécnico o el campo de la normal. Pero sería eso. Pedro Silva es reservado solamente para béisbol. Algún día, cuando crezcamos y la gente se interese en nosotros, vamos a hacer un reportaje sobre nuestro bello Jinotepe. Es bonito, es bonito, es bonito. Pero bueno. Pero Ok, bueno, sí, volviendo a lo que estábamos. Entonces, ¿verdad? Entonces, mira, lamentablemente, eh, tan solo un año más tarde, la Segunda Guerra Mundial explotó en 1939 y el fútbol tuvo que detenerse. Imagínate que las Copas del Mundo reaparecieron hasta 1950. a la- Pero ese es un tema para otro podcast. Los mundiales de la posguerra. 12 años. Estoy Más contando. o menos 11, 12, por ahí. Sí, estoy contando. Ok, yo soy muy buena matemática. Pasó. Ahora imagínate qué interesante eso. 2 años después aparece el mundial de nuevo. Pero, ¿quién va a pensar de que Brasil esperaba su mundial en el 2042? Pero sí le esperaba que el mundial iba a ser
en el, sí, en 1942. Dije 2042, ¿verdad? Mil- dijiste 2042, 1942. 1942. ¡Wow! ¡Qué Pero bárbaro! no, ¿Ah? pero no sucedió. Te digo. No, para nada. Pero ¿y qué cantidad? No, sinceramente, pero mira, es bonito porque, a ver, me encanta de que cada mundial estamos sacando cosas nuevas. En este mundial, el fútbol ya se conoció un balón oficial. Imagínate. Ya también se conocieron los cabezas de serie, algunas formaciones especiales y entonces ya miras cómo va armándose, ¿verdad? Todas las cosas. Pero los mundiales de la posguerra, ¿cómo fue? ¿Qué tal? Por ejemplo, ese mundial de 1950, pues está interesante analizarlo porque pues podemos aprender cómo se desarrolló el fútbol después del colapso económico, social, de salud incluso que hubo con la guerra, ¿verdad? Y podemos analizarlo bastante a fondo, lo cual será, ¿verdad? En otro podcast aquí, en la hora del tiki-taka. Exactamente. Espero que realmente a ustedes les haya gustado esto de los mundiales. Vamos a seguir sacando series sobre los mundiales muy, muy buenas. Y tenemos mucho trabajo que hacer. Pero sinceramente, si te gusta el contenido que hacemos, no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, escucharnos en Spotify, darle suscribirse en Spotify. Si quieres pagar Spotify, es su decisión propia, cada quien, ¿verdad? Pero si no, solamente tienes que escuchar un audio, un anuncio, y de esa manera, pues nos ayudas a nosotros poder seguir haciendo este proyecto que realmente, Diciendo, nos divertimos mientras lo estamos haciendo, pero también necesitamos ayuda. sí, ¿verdad? Necesitamos comer, si no, pues no, nos reclaman después, ¿qué pasó con la comida? No hay comida. No, pero sí está buenísimo. Me encanta este proyecto que estamos haciendo. Lo estoy disfrutando igual que yo estoy como bebé, siempre aprendiendo cosas nuevas. Sí, todos los bueno, yo lo estoy haciendo también cuando estoy investigando muchas cosas que me encuentro que me llaman la atención y que nunca antes hubiese descubierto. Y esperemos que así sea, ¿verdad? Con las personas que nos están escuchando o nos estarán escuchando. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son nuestras redes, Enrique? Entonces, estamos en Instagram, en Twitch, en TikTok, en Facebook y en Spotify. Creo que no se me va ninguna. En Ah, todas hacemos como Futbolexo, exceptuando en Spotify, ¿verdad? Que está como podcast La Hora del Tiki Taka. exactamente. Y también estamos en Google Podcasts. Llegamos a Google Podcast por fin. Ya. Y síganos en nuestra página de Facebook, en nuestra fans page, que subimos clips muy interesantes que nos pasan acá. ¿Verdad? Y ponemos todos nuestros files. Exactamente, y muchos de ellos. Pero espero que le haya gustado el podcast de hoy, que aprendimos sobre el Mundial de 1938. Y seguimos con la historia de que es el primer Mundial en el que el anfitrión no gana nada. Es el primero de muchos, ¿no? Sí, la verdad es que hay una cantidad gigantesca. De hecho, prácticamente si tú te fijas, desde el último quien lo ganó en su propia cancha fue Francia, mismo justamente que fue el primero que lo perdió, fue el primero que lo ganó, el último bien que lo ganó en el 98, porque después ni Corea ni Japón lo hicieron. Alemania no lo hizo, Sudáfrica tampoco, Brasil menos, Rusia Yes. tampoco. Y pues Qatar lo veo difícil. Pero bueno, Tal vez, es una selección fuerte. bueno, vamos a ver. Todavía nos falta un año. Y ya sabes, si estás jugando, tienes un portero que se llama Carvajales, no lo metas. Le van a meter Sí, 8 va goles. con el radio. Bueno, futboleros, nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima. Bye bye, chiquito. Nos Bye, vemos. bye.